¿Sabías que la mayoría de las empresas de la región fueron empresas que nacieron como emprendimientos individuales, pero pasan a ser una empresa familiar durante su vida? El problema obvio es cómo logramos manejar la dinámica entre la familia y la empresa. ¿Cómo podemos rendirnos cuentas sin que esto afecte nuestra relación personal? En esta serie hablaremos con Rodolfo Páez de la empresa Fidelius, con sede en Miami, Estados Unidos, sobre las mejores prácticas de cómo cambiar la mentalidad de una empresa familiar a una familia empresaria. En el primer episodio hablaremos de los conceptos generales de la familia empresaria. En el segundo, hablaremos de los riesgos que corren las familias empresarias. Y en el tercero, hablaremos de los consejos vitales que podemos brindarle a ustedes para que al momento que posean una familia empresaria sean exitosos. Es la primera serie de 3 episodios, pero creo que el tema les servirá a las personas que trabajan en empresas familiares, así conocen un poquito cómo es la química entre ellos, emprendedores para prepararse a una posible dinámica familiar o los que ya son familias empresarias en cómo mejorar. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 36 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y durante mi tiempo en recursos humanos aprendí rápidamente que en un conflicto siempre existen 3 lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Siempre debemos buscar el correcto, conociendo todos los diferentes puntos de vista y encontrar así cuál es la mejor versión de la historia. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Ustedes saben que el año pasado fue la primera vez en mi vida que logré conocer Tikal y lograr explorar también la isla de Flores y manejar alrededor de un lindo lago llamado Petén Itzá en el departamento de Petén en Guatemala. Fue ahí donde conocí el Bolomticú Hotel Boutique y Spa, donde podrás tener una inmersión en la jungla maya con una escapada de lujo. ¿Qué significa Bolomticú? Pues son los antiguos mayas los que nombraron así a una asamblea de 9 dioses que ofrecieron el consejo de iluminación para poder buscarlos. Posee varias suites con vista al lago y un ambiente natural y de lujo. Nos gustó tanto que regresamos este año para renovarnos de nuevo con mi familia y se los recomiendo. Puedes contactarlos a través de la página bolomticu.hotel.com o llamando al teléfono más 502-7963-0909. Si deseas ser parte del grupo selecto de empresas que seleccionamos para ser promovidos como un promotor del podcast, solo debes enviar la información en un párrafo de la empresa, su información de contacto, pero muy importante, ¿por qué eres diferente a las otras opciones que hay en el mercado? Todo lo puedes mandar al correo mario@gerentedelosueños.com. Espero poder ayudarlos a prosperar con su negocio. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, nosotros estamos constantemente tratando de brindarles herramientas prácticas para poder no solo sobrevivir, sino prosperar y cumplir así nuestros sueños. Hoy tengo el agrado de, como les mencioné anteriormente, de presentarles a Rodolfo Páez, un gran amigo, que vamos a poder platicar de un tema que a mí me apasiona personalmente, y es el tema de las empresas familiares, las empresas donde trabajan familia, y vamos a hablar de muchos temas de este tipo. Así que, primero que todo, Rodolfo, bienvenido, muchísimas gracias por habernos brindado este tiempo y ser parte de la comunidad de los sueños. Al revés, encantado de estar aquí y te agradezco la invitación. Excelente, Rodolfo. Pues mira, lo primero que quisiéramos que platicaras es que nos cuentes un poquito de tu historia, de tu vida personal, profesional y especialmente de tu emprendimiento Fidelius, que ya se vuelve una empresa pues referente en el tema de ayuda a empresas familiares casi que en toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu historia? Con mucho gusto. Es una historia un poco curiosa porque mi familia tuvo, aparte de muchísimo esfuerzo y trabajo que hicieron tanto la primera generación de mis abuelos como la segunda,
de mis papás y mis tíos tuvieron algunas bendiciones externas que ayudaron mucho. Yo recuerdo que siempre fueron muy innovadores, muy trabajadores. El pequeño supermercado con 6, 8, 10, 15 tiendas en Guatemala hacía benchmarking contra Walmart en Estados Unidos y contra Carrefour en Europa. ¿Cuáles son los estándares del primer mundo que deberíamos de dar? Mi papá, que trabajaba desarrollo de centros comerciales para generar los supermercados, llevaba equipos de arquitectos a tours de centros comerciales en Estados Unidos, Europa, Asia, para aprender de cosas que pudieran llevar a Guatemala. O sea, crecimos con una cultura de trabajo, de aprendizaje, de excelencia, que se te permea en la sangre y es un deleite. Pero también en algunas cosas tuvimos suerte y tuvimos bendiciones que agradezco mucho. Una de esas fue que por accidente mis tíos se encontraron con uno de los primeros catedráticos académicos que fue del grupo que se empezaron a enfocar en estudiar el concepto de la empresa familiar, que este trabajo empezó apenas a final de los 70s. Las empresas familiares son probablemente el 85-90% del producto bruto del mundo, generan la gran mayoría de empresas. Y a diferencia de los mitos que uno oye siempre, de que son un desastre, que son llenas de conflicto, que son todo tipo de pleitos, que no se puede trabajar ahí, que los profesionales no cuentan porque siempre el hijo mocoso e incapaz del dueño le van a dar todo. Todo eso es mentira. Claro que en algunos casos sucede, pero es un poquito como lo que sucede con la aviación. Los aviones son inmensamente seguros, no se caen. En cualquier momento sobre el mundo deben haber 50,000 aviones volando, pero se cae un avioncito de 4 pasajeros en el Tíbet y es noticia en Miami. Entonces, los pocos, muy, muy, muy pocos, que tienen una catástrofe son noticia mundial. Y por sobrevivencia estamos psicológicamente alambrados para recordarnos de todo lo malo. Y lo mismo sucede con las empresas familiares. Muy, muy, muy pocas se desintegran, se pelean, se destruyen, pero todas esas son las que salen en el periódico. Entonces, cuando empezaron a estudiar el mundo de family business en los finales de los 70s, empezaron un grupo de académicos multidisciplinarios a trabajar juntos, a decir, bueno, pero si son tan malas, ¿por qué es que a tantas les va bien? Y apenas a principios de los 80s, mi familia contrató a Iván Landsberg y fuimos, creo que el tercer cliente de su carrera. Iván fue de los primeros en entrar en esto. Él fue de los 22 fundadores de la empresa, del Instituto de Empresa Familiar a nivel mundial. El FFI, el Family Firm Institute, se fundó en 1986. Creo que mi familia contrató a Iván en el 82. Yo nací en el 72, entonces crecí con mis papás en un oído, o sea, el ethos de la familia Pais en un oído y Iván Landsberg en el otro. Y para cerrarte ese círculo, al final yo vi que Iván aportó tanto, proactivamente creando buena gobernanza, resolviendo algunos problemas, pero más que todo previniendo problemas que pudieran darse a futuro o preparándonos para enfrentar oportunidades. Lo vi tan valioso que al final mi carrera se convirtió, mi vocación se convirtió en tratar de darle a otras familias lo que Iván nos dio en la nuestra. Sí, pues. Esa es al final la historia nuestra. Yo traté de ser comerciante como mi familia, pero realmente mi alma es de profesor. Yo aprendo, yo resuelvo, yo educo. Y funciono mucho mejor como consultor que como empresario. Y te quiero contar, Rodolfo, de que yo tuve el gran honor de no solo conocer a tu papá, sino que compartir con él mucho tiempo a través de los clubes rotarios. Y una de las cosas que a mí siempre, un aprendizaje que me dejó tu papá, muy, muy interesante, fue el tema de, independientemente de cuál sea tu éxito, siempre ser humilde y siempre pensar en las personas que más necesitan, porque la vida es una rueda. Y nunca se me va a olvidar una de las invitaciones que hacía tu papá de la familia
de poder ir a hacer obra social con todos los hijos, los nietos, y cada año tenían como que su tradición de ir a aportar a los más necesitados. Inclusive se volvió parte de una vocación y hasta una fundación. Así que créeme que yo admiré mucho a tu papá y a toda su familia, incluyéndote a vos, pero lo que me encantó también fue esa humildad, y te diría que eso fue una de las cosas que a mí me gustó aprender de él en todo el tiempo que tuve el tiempo para compartir. Sí, ahora quisiera entrar, Rodolfo, ¿perdón? No, solo te comenté, igual todos tenemos fortalezas, debilidades, nadie es mejor que nadie. Sí, no, seguramente todos tenemos nuestras áreas de fortalezas, y lo bonito siempre es tratar de entender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para tener a las personas que van a lograr fortalecer con sus fortalezas nuestras propias debilidades. Y hablando de debilidades, yo quisiera que me contaras un poquito cuáles han sido ese modelo de los círculos que tú en algún momento me has comentado, del manejo de los gobiernos familiares, las mejores prácticas o los conceptos básicos que deberíamos estar considerando, ya que con tu experiencia yo me imagino que has encontrado algunos patrones de qué cosas hacen positivas y negativas esa relación familiar. Sí hay. Ok, ahí hay como 3 o 4 respuestas en una, pero empiezo por lo básico. En 1982, igual todo esto es relativamente reciente, John Davis publicó como su tesis de doctorado en Harvard un análisis sobre empresas familiares, pero él y Renato Tajuri conceptualizaron para su tesis. Esto no era en ese momento un consultor brillante, súper famoso en el mundo, era un estudiante de doctorado que trató de entender cómo hablar de los temas y los retos de la empresa familiar de una forma que tuviera sentido y fuera ilustrativa. Y dibujó 3 círculos entrelazados. Y la confluencia de esos es el sistema familiar. Un círculo es la familia. Y se entiende que cada círculo es un mundo de sí solo. Porque una familia tiene buenas, tiene malas, tiene retos, tiene ciclos de desarrollo. Hablamos de psicología, hablamos de lo que querrás. La familia es un mundo. Lo que se le llama el círculo de empresa, pero yo diría que es más emprendimiento, es el segundo círculo. Y es todas las actividades que la familia hace juntas. Algunas familias son emprendedoras en comercio, otras emprenden fábricas, desarrollo de bien raíz, otras su emprendimiento es ahora que vendieron la empresa e invierten sus recursos financieros juntos, y en otras realmente la familia ya técnicamente no hace nada junto a que sea productivo, entre comillas, pero cada uno, aunque tiene su vida, se unen y se identifican a través de un emprendimiento filantrópico. La familia Rockefeller no tiene mucho negocio juntas hoy en día, pero la Fundación Rockefeller los une a todos como de verdad es la luz de su camino. Entonces, el círculo de empresa debe ser entendido un poco ampliamente todo lo que hacemos juntos. Y el círculo de propiedad es el que la mayoría de gente ignora a su propio riesgo. Porque como lo explico mucho, es que si la familia es el corazón del sistema, la familia, de ahí vienen los valores, los principios, la pasión, el compromiso, a veces la furia, la tristeza, ahí viene el amor. Los pulmones del sistema son las cosas que hacemos, la empresa o nuestros emprendimientos. Eso es lo que nos da oxígeno para funcionar. Eso es lo que nos permite que generemos energía. Pero la propiedad es el sistema nervioso del cuerpo. ¿Quién es dueño de qué? ¿Y cómo cambia quién es dueño? Si las cosas se venden, se heredan, se compran, ¿quién tiene qué porcentaje? Eso guía muchas más de las decisiones que tomamos de lo que aún nosotros creemos. Te prometo que una empresa donde trabaja, digamos, un papá y 3 hijos, y el papá tiene 65 años y los hijos tienen 40, y todos tienen una responsabilidad gerencial. Te prometo que una empresa donde los 3 hijos tienen 20% cada uno y papá tiene 40, se maneja diferente que si el papá tiene 100 y los hijos trabajan y tienen un sueldo. Las decisiones son diferentes. Los hijos van a tener más peso en la dirección estratégica, en aprovechar la aceleración disponible de la tecnología, lo que tú querrás. La propiedad es importante. Entonces, claro,
Propiedad es un mundo, emprendimiento es un mundo, familia es un mundo, pero la confluencia de esos tres entrelazados, interdependientes y juntos es lo que te da no corazón, no pulmón, no sistema nervioso, sino un cuerpo viviente. Pero el cuerpo tiene que estar sano. Si le haces daño al corazón, le haces daño a todo el cuerpo. Si le haces daño a los pulmones, le haces daño a todo el cuerpo. Y del lado bonito, si tenés problemas, cualquier cosa que haces para mejorar cualquiera de esos tres, también ayuda a mejorar los demás. Entonces, los tres círculos es una ilustración básica pero importante, no solo de las piezas que están en juego, sino de la relación entre las piezas. En la música es tan importante la nota como el espacio entre la nota. La quinta sinfonía de Beethoven existe básicamente con 4 notas. Para pa pa. Pero le cambias el tono, la altura y el espacio y tenés para pa pa 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 pa. Y eso es lo básico, pero mezclado. Sí, pero solo porque sea simple no quiere decir que no es poderoso. Sí. Y nos recuerda siempre que no podemos hablar del problema que tú tenés con tu hermano en aislamiento de las circunstancias en que trabajan juntos y de quién es dueño de qué. Hay que hablar de las cosas sistémicamente. Entonces, ese es un concepto súper bonito, súper importante, súper poderoso. El otro que yo te diría que es un tema vital a nivel de conceptual, y este es algo que hoy en día, tristemente, casi solo lo conoce la gente que está en la punta de lanza, la gente que de verdad está leyendo todo lo que se estudia, se inventa, se trabaja, se argumenta en la ciencia de gestión de empresas familiares. Hay muchísima gente que ha estudiado administración de empresas en la universidad, pero no han estudiado administración de empresas familiares. Y es que hace apenas 12 años se hizo, y te digo hace apenas porque quiero resaltar que en business tenemos cosas que se saben de hace 5,000 años. En family business la historia es corta. Pero hace muy poco tiempo, en el 2007-8, se hizo una encuesta con FFI, con la Escuela de Emprendimiento de Babson, con STEP, que es la Asociación de Abogados de Patrimoniales del Mundo, y se hizo una encuesta grande para actualizar un estudio que algún día fue muy bueno, pero hoy en día está realmente obsoleto. Y de ahí vino un cambio de paradigma importantísimo. Y es que realmente ya no hablamos de la empresa familiar. Ahora hablamos de la familia empresaria. Ese es un cambio, pero fundamental. ¿Cuál es el cambio de ese concepto? O sea, explícame a detalle qué es es el cambio de mentalidad, porque eso es básicamente lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Muchas veces una familia puede tomar una decisión relacionada a una empresa que puede parecer tonta o contraproducente. Por ejemplo, tú creerías que alguien está loco si cierra un negocio rentable. Pero a veces la familia ve que hay grandes oportunidades o grandes amenazas en otro lado y puede cerrar una empresa rentable y dejar de ganar un peso si con esos recursos ahora va a poder hacer algo donde el mundo está cambiando y ahora va a poder ganar 10 pesos. Cuando los académicos en finales de 70 o en los 80s o 90s estudiaban la empresa familiar, estudiaban su unidad de análisis, era la empresa. Pero entonces, ¿cómo se relaciona la familia con esta empresa? ¿Cómo se relacionan los dueños con esta empresa? Los clientes con la empresa, los empleados con la empresa. Y muchas de las decisiones que una familia toma de la empresa no están orientadas únicamente a esa empresa, están tomadas en el contexto de la situación global de la familia. La familia empresaria, a lo largo de los años, de las décadas o de los siglos, pone un negocio, le va bien, le va mal, digamos que le va mal, lo cierra, pero algo aprendió. Ahora, con más experiencia y más conocimiento, pone otro negocio. Su probabilidad de éxito es mayor. Entonces, digamos que le va un poco bien. Mientras está trabajando eso, pone un tercer negocio. Y en este le va mal, pero algo aprende. Pero entonces pone otro. A lo largo del tiempo, múltiples miembros de la familia
ponen múltiples negocios, comparten conocimientos, se enriquecen entre ellos a nivel de conocimiento, cultura, recursos, empleados, tienen un departamento de contabilidad para 8 empresas, empiezan a buscar eficiencias y economías de escala, y lo que la familia forma es un portafolio de emprendimientos. Entonces todos hemos oído, o muchos de nosotros hemos tenido la suerte de oír de que en inversiones financieras uno debe de diversificarse, debe tener un portafolio, no debe tener todos los huevos en la misma canasta. La familia empresaria tiene un portafolio de empresas y tiene mecanismos de retroalimentación y de interacción entre múltiples empresas. Entonces, si solo analizas una empresa, eventualmente vas a toparte con acciones de la familia y de los dueños. No siempre es lo mismo, a veces hay dueños externos que te parecen contraproducentes o poco intuitivos, o tal vez te parecen un berrinche emocional, pero en la mayoría de los casos están bien pensadas por razones que no son endógenas a esta empresa. Entonces, el cambio importantísimo es que desde aprox 2009-2010, quienes nos mantenemos hasta lo más informados posible, hablamos de la familia empresaria. La familia es el centro del universo en este sentido. Es la parte más importante. Y si destruyes la familia, la unión, el amor, el respeto entre ellos, no hay forma de que tengas empresa familiar. Sí conozco familias cuya relación es relativamente fría, poco cercana, muy civilizada, muy cortés, pero donde su mayor fortaleza es hacer negocios juntos. Casi que ni se ven afuera de la oficina. That's okay. Si esa familia así funciona mejor, genial. Hay familias hay familias, ¿verdad? Las relaciones en cada familia son un mundo. Sí, cada familia es un mundo. Pero lo que le funcione a esa familia está bien. Pero lo importante es que su sistema esté sano. Y ahí te diría, ese es el cambio de gente como yo. Ya no te analiza la empresa familiar, te analiza la familia empresaria y se enfoca en que a través de una familia sana, entonces puedes tener un portafolio de emprendimientos sanos, y esas inversiones en empresa generan ahorros y una riqueza que se puede entonces invertir en patrimonio financiero o en diversificación o en otra cosa. Esa es la segunda. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. En la serie anterior de los podcasts, hablamos del libro Indistraíble, escrito por Nir Eyal. Hablamos de muchas estrategias para poder enfocarnos en lo que es más relevante en nuestra vida y evitar tanta distracción. Algunas recomendaciones me gustaron mucho. Por ejemplo, para poder tener reuniones exitosas, debemos comunicar previamente no solo la agenda, sino cuáles van a ser las metas que deseamos obtener en la reunión. Así todos los involucrados pueden evidenciar dónde van a aportar y cuál será el retorno de su tiempo al participar en ella. Si deseas recibir las 7 infografías de las principales recomendaciones o hacks, puedes escribirme al correo mario@gerentedelosueños.com para que te la pueda enviar. Ahora, continuamos con nuestro episodio. Y el tercer concepto que yo te diría que es vital y esencial y básico es un concepto triste. Y lo mencioné un poquito de paso hace unos minutos. El mundo sabe que necesitas aprender a administrar empresas para hacerlo bien. Nadie pretende que sus negocios crezcan sin implementar razonablemente bien lo que ya se sabe de la ciencia de contabilidad, mercadeo, operaciones, recursos humanos y todo lo que ya sabemos. Pero la empresa familiar y el sistema familiar de múltiples empresas requiere ciertas prácticas, requiere ciertas competencias, habilidades, conocimientos que no se dan en el mundo no familiar. La forma fácil de hacerle broma es que si la empresa familiar o la empresa no familiar son perros y gatos, hay que entender que los dos son buenas mascotas, pero el gato no come comida de perro. Entonces, el 95% de las familias que yo he conocido en mi vida, que es un número altísimo, no tiene buena gobernanza sistémica, no entiende ni aplica conceptos de los 3 círculos, no hablan de sucesión, del futuro, de la relación con mis hermanos, mis primos, mis accionistas, mis colegas, mis ejecutivos. Y si no estás aplicando lo que el mundo ya sabe que son mejores prácticas demostradas,
te va a ir mucho menos bien de lo que te pudo haber ido. A pesar de esa ignorancia, porque no es tontera, no es estupidez, no es necedad, es simplemente no saben. Pero a pesar de eso, la empresa familiar tiende a ser más rentable, más exitosa, más sobrevivente, más duradera, cuidar mejor a sus empleados y ser mejor ciudadana en su comunidad que la no familiar. Entonces, yo argumento algo muy simple. ¿Querés cambiar el mundo? Educa familias. Porque si 95% de las familias que yo he visto en mi vida no tienen buena gobernanza y no tienen buena asesoría y aún así están sopapeando a las no familiares, ¿qué podrían hacer con mejores herramientas de trabajo? Sí, y te haría una pregunta, Rodolfo. ¿En qué momento? Imagínate que nosotros somos una familia que no tiene inversiones, no tiene empresas, no tiene nada. Y vamos a empezar a hacer nuestro primer emprendimiento juntos, mis hermanos, con mi papá, o en mi caso, con mis hijos. ¿En qué momento de la evolución o en qué momento del desarrollo de esta familia empresaria deberíamos de empezar a tomar en cuenta este tipo de conceptos? Día uno. Yo creo que el reto más grande que tenemos es que todos creemos de que una empresa familiar es como que nuestro activo, es un activo que voy a heredar. Y la falta de esa, o lo que hacíamos y lo pusimos con el ejemplo de tener 2 hijos y dejar 50-50 y ahí miren ellos qué hacen, son errores que por falta de conocimiento no se dan. Entonces, ¿en qué momento del desarrollo de estas empresas deberían estarse tomando o evaluando o educando por estos conceptos? Día uno, Mario, pero día uno, porque no tiene que ser difícil ni caro. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los consejos que más le doy a familias son 5 palabras. Las cosas en su lugar. O si lo querés, cada cosa en su lugar. El que trabaja en la empresa gana sueldo, o comisión o lo que sea apropiado a su puesto. El que es accionista recibe un dividendo si es que la empresa es rentable. Y el que es familia, si le quiero dar dinero, le hago un cheque de mi chequera personal. Porque entonces no hay problema. Si uno es 30% dueño y el otro es 40% dueño y el otro es 10%, pero cada uno recibe una compensación apropiada al trabajo que contribuye y cada uno recibe dividendos proporcionales a su porcentaje de capital que inyectó, perfecto. Pero si les pagamos a los 3 hermanos por igual para que no hayan pleitos, instantáneamente nosotros creamos el resentimiento y el conflicto que queríamos evitar. Eso es, estúpido. O sea, es totalmente contraproducente. Y muchas veces hacemos algo mal hecho por tratar de prevenir un problema. Eso hay que aprender a no hacerlo. La otra es que... A mí me gusta la expresión que por quedar bien quedas peor. Sí, esa no la he usado mucho, pero tenés razón. Otro ejemplo, una de las excelentes prácticas de una empresa, porque argumento siempre que no son las empresas grandes y exitosas las que se vuelven formales y profesionales. Son las formales y profesionales las que llegan a grandes y exitosas. Entonces, la junta directiva. Cuando yo sugiero que toda empresa el día que nace debe nacer con una junta directiva, veo muchas cejas levantadas. Pero es cierto. Si tú formas una directiva, digamos que tú, Mario, vas a poner un negocio con tu esposa y con tus hijos. Si hay una directiva que se reúne 8 veces al año, 4 veces al año vamos a ver el resultado financiero o el avance financiero. Y 4 veces al año, intercalado, vamos a ver temas operativos, temas de rendimiento, temas de cultura, de trabajo, de estrategia, de cómo va nuestro mundo, de quiénes somos y para dónde vamos. Para esa directiva debería de estar, tal vez rotativamente, algunos de tus hijos o todos, para que aprendan. Deberían de estar tú y tu esposa, y deberían de estar por lo menos 2 externos que tengan algún expertise que tú valoras, idealmente un expertise que tú no tienes. Por ejemplo, tal vez tú eres un excelente gerente, pero te encantaría que alguien te aconseje un poquito desde la mentalidad de mercadeo o desde la mentalidad puramente financiera o de controles operativos. 2 externos que te tienen cariño, que quieren que tengas éxito, que están dispuestos a darte 2 horas cada 6 semanas a cambio de un almuerzo rico.
el consejo de ellos te va a valer oro. Pero además, cada 6 semanas, porque ¿qué es lo que le pasa mucho a un emprendedor o emprendedora? Está tan ocupado enfrentando los retos del día a día, apagando fuegos, tratando de generar nuevas ventas, que generar estados financieros o analizar el rendimiento de la empresa parece algo que puede esperar para otro día. Pero es esencial, no puedes mejorar lo que no mides. Entonces, y no puedes corregir tu rumbo si no sabes para dónde vas o en qué estás avanzando. Entonces, lo que hace esa directiva, esas 2 horas cada 6 semanas, es que te obliga a parar un momento, a preparar tu información y tus números y a salirte de tu sombrero de gerente un momento, salirte del círculo de familia y empresa y sentarte sólidamente en el círculo de propiedad y decir, ok, durante estas 2 horas soy dueño. Como dueño, ¿cómo le está yendo a mi negocio? Mis gerentes están haciendo un buen trabajo, aunque ese gerente sea yo mismo. El negocio está prosperando, está caminando, es eficiente. ¿Cuáles son los problemas que tengo? Te enfoca a ver el negocio desde otro lente. Te obliga. Y eso, de nuevo, vale oro. Entonces, y te cuesta literalmente en una empresa que tuvimos en algún momento con mi esposa, lo que se le pagaba, la compensación de los directores externos era un sándwich de Quiznos. O sea, los alimentábamos con 30 quetzales. O sea, llegaban a almorzar, les presentábamos con toda la formalidad del caso y nos aconsejaban y nos hacían pedazos con toda la formalidad del caso, y el consejo vale oro. O sea, el día para empezar a poner las cosas en su lugar, para ver todo sistémicamente, para aplicar buenas prácticas y para empezar a pensar en el futuro y aplicar eso, es desde el primer día. Ahora, que llegues a necesitar asesoramiento externo, alguien como nosotros, eso ya viene después. Pero eso viene mucho después. Pero que eres un negocio rentable, que eres otras cosas. Pero todos deberíamos de saber lo suficiente sobre administración de empresas familiares o administración de sistemas familiares, idealmente, como para poder arrancar el negocio y aplicar estas cosas desde el día 1 sin que te cueste un centavo o sin que te cueste más que el sándwich. ¿Sabes qué es una de las cosas que me encanta de lo que estás diciendo, Rodolfo? Hay varios conceptos que yo he visto personalmente que son problema. Uno es el que una persona que en una empresa familiar sea accionista y que sea operativo son 2 roles totalmente diferentes y deberían de compensarse totalmente diferentes y verse totalmente diferentes. El hecho de que seas accionista y operativo no te da una mayor responsabilidad o derecho para tomar decisiones que si solo eres un operativo, un empleado. Con toda la razón. 2, es que vas a ser tan exitoso como de la gente que te rodees. Entonces ahí ya me mencionaste el otro. Y el tercero es que me encanta el concepto de decir en la familia, y te lo digo porque yo tengo empresas con mi esposa y tengo empresa con mi hermano. Y yo creo que el reto más grande y el éxito más grande que tenemos es cada quien en su lugar. Y lo acabas de mencionar. Yo no sé absolutamente, yo tengo una clínica de cirugía plástica con mi hermano, yo no me meto absolutamente en nada del tema médico, yo no sé nada de médico, y mi hermano no se mete absolutamente nada en temas administrativos o de pago de impuestos. Entonces esa interconexión, que respeto, comunicación son claves. La sinergia, exactamente. Y me gustó mucho también en una conversación que tuvimos, y me encantaría que lo mencionaras, ¿cuáles son esos estándares de servicio que mencionabas de las formas, de los conceptos básicos de estas nuevas familias empresarias? Ese es un tema que va de la mano de cuando empiezas a necesitar ayuda externa, porque todos estamos acostumbrados a pensar que favorecemos sociedades de libre mercado, y mucho de lo que eso significa es que cualquier cosa que yo quiera comprar o vender se puede mientras ambas partes estemos de acuerdo. O sea, cualquier contrato donde ambas partes estamos de acuerdo está bien. Eso es un estándar comercial. Esa es una de las bases fundamentales del funcionamiento económico de nuestra sociedad. Pero también viene desde los romanos, si bien recuerdo, el concepto de caveat emptor, que el comprador se cuide, porque
el responsable de que no te vean la cara, de que no te roben, de que no te den gato por liebre, de que no te cobren demasiado, sos tú. O sea, la otra persona no tiene ninguna obligación de velar por ti. Ese es tu problema. Ahora, hay muchos casos en donde eso claramente no es razonable o no es algo que consideramos moralmente correcto. Entonces, en algunas áreas hay un nivel más alto de requerimiento de servicio. Y eso se usa, por ejemplo, mucho en los bancos de inversión. Los banqueros y los asesores financieros, en su mayoría, tienen la obligación de utilizar un estándar de aptitud. El producto que te traten de sugerir o recomendar debe ser apto para un cliente como tú. Ahora, eso suena genial. Ya están pensando en mí, en lo que me conviene. No. Es un estándar un poco más alto de requerimiento, pero no hay nada en el estándar de aptitud que los limite de ofrecerte un producto. Entre dos productos que son aptos para ti, perfectamente te pueden ofrecer el que es más rentable para ellos y recomendarte mucho ese, porque les conviene a ellos. Igual el responsable de cuidarte la espalda sigue siendo tú. Si hay un producto que puede ser apto para un cliente como tú, pero tal vez no es apto para ti como persona individual porque tienes un hijo con necesidades médicas especiales, o tú tenés cáncer inoperable y sabes que estás preparando tu portafolio para otra cosa, eso no importa. Lo que te están ofreciendo es apto para un cliente como tú, y pueden perfectamente cobrarte de más o esconderte información o lo que sea, porque lo único que es no te están vendiendo a ti una silla de ruedas, digamos. La versión simplista de este comentario, entonces, Rodolfo, es cuando busquemos un asesor que nos apoye, tenemos que tener mucho cuidado de que no sea el efecto de mantequilla de maní, que me encanta usar a mí, que es una brochada para su pan a todo el mundo. No es lo mismo para todo el mundo. Entonces, el hecho que sea apto para el estándar no significa que sea apto para mi situación en especial, ¿correcto? Correcto. Y en general, como oímos de mercadeo, que mucha gente nos dice que nos va a cuidar, que nos va a dar lo mejor, que alto servicio, alta calidad, etcétera, se pierde un poquito la realidad de que nuestro proveedor no tiene obligación de cuidarnos a nosotros. No la tiene. El único que tiene esa obligación es quien aplica un estándar fiduciario. Eso literalmente quiere decir al cuidado de alguien más. Hay una categoría de asesores financieros que en Estados Unidos sí tiene obligación de actuar con un estándar fiduciario, y es el que se considera como Registered Investment Advisor. Pero el típico banquero o el típico asesor no tiene ese estándar, ni tiene obligación de tener ese estándar. Entonces, el que aplica estándar fiduciario, por ejemplo, tu doctor debe aplicar, y te parecería inconcebible que un doctor no aplique un estándar fiduciario. Que un doctor te recomiende una medicina porque es más rentable para él que otra, aunque la otra sea mejor para tu salud, te parecería la peor violación de ética posible. Yo creo que es igual si alguien está cuidando tu dinero o si está cuidando a tu familia. Es lo mismo. Entonces, creo que para la gente que sea tu asesor o tu apoyo o tu consejo de confianza, es vital que tú tengas la confianza y la tranquilidad de que lo conozco o la conozco tan bien que sé que esta persona es honorable, correcta y me va a cuidar a mí primero, o que esta persona se declara tener un estándar fiduciario, porque entonces de verdad tengo un reclamo ético, legal, ético, moral y hasta legal en su contra si siento que lo que hizo no va en mis mejores intereses. Ahora, te quisiera hacer una pregunta, Rodolfo, y esto me llama mucho la atención porque el reto más grande de ser asesor de una empresa familiar o de una familia empresaria es el hecho que existen conflictos entre las partes. Estás hablando de un modelo fiduciario como responsabilidad, pero ¿cómo manejas el conflicto cuando tu consejo puede ir en contra del beneficio de una de los hermanos versus el otro? ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? La forma más clara de manejar eso es definiendo bien quién es el cliente. Si tu cliente es hermano A versus hermano B,
Entonces tú tienes que cuidar los estándares del hermano A. Si tu promesa a los hermanos es buscar algo que sea gana-gana o que sea en el equilibrio lo mejor para ambos, tal vez sea un poquito mejor para uno que otro, pero fue el mejor equilibrio que se podría lograr, entonces igual estás claro de lo que querés. En nuestro caso siempre hemos definido que nuestro cliente es la familia empresaria, pero realmente el sistema familiar. Entonces, nosotros sí nos sentamos rutinamente a hablar de recomendaciones donde hermano 1 quiere una cosa, hermano 2 quiere una cosa y decimos, opinamos que lo mejor para el sistema y para la familia es esto. O sea, en mi opinión le doy la razón a X. Pero también por eso le damos a todos nuestros clientes una tarjetita de Monopoly de puede salir de la cárcel gratis. Nosotros siempre le decimos a cualquier cliente que ningún asesor, ningún proveedor de ningún tipo es eterno o es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera. Y si alguien cree en algún caso que nosotros no estamos actuando realmente de forma fiduciaria con su mejor interés, o si no está contento con el resultado y ya no quiere trabajar con nosotros, simplemente no nos paga la última factura y ya. O sea, mientras el cliente esté contento y nos pague una factura, seguimos trabajando juntos. El día que el cliente no quiere y ya. Pero entonces no hacemos contratos. El cliente no tiene ninguna obligación con nosotros nunca. Entonces nuestro equipo de trabajo está correctamente incentivado en que la única forma que el cliente nos siga pagando es si le seguimos haciendo cosas que de verdad lo ayudan. Pero sí, tu pregunta es importantísima, porque si estás hablando, si no tenés claramente definido quién es tu cliente y cuál es tu marco de trabajo, puedes fácilmente encontrarte con el caso donde estoy asesorando a dos hermanos, pero lo que es bueno para uno es malo para el otro. Pero si no tenías esa definición, la empresa con estándar fiduciaria se sentaría a decir, oigan, veo un conflicto. Sí. Y veo un conflicto de intereses. ¿Cómo lo resolvemos? En vez de dejarse influir o sobornar por uno de los dos. Que puede ser muy factible. Y te diría una pregunta, Rodolfo, que porque ya se nos está acabando el tiempo. Para todas estas personas que están empezando o ya tienen una empresa con algún familiar, ¿cuál crees que debería ser el primer paso que deberían de seguir para formalizar lo que llaman un gobierno familiar, un gobierno empresarial? O sea, haciéndolo muy simple, ¿qué es lo primero que le recomendarías a cualquier persona que está manejando empíricamente la empresa y ahora ya lo quiere empezar a formalizar como una familia empresaria? Te contesto de una forma un poco extraña. Lo que yo absolutamente le sugeriría que no haga de primero es un protocolo familiar. Ok, explícame ese pedazo. Es extraordinariamente común que mucha gente se vuelve vendedor de protocolos familiares como que fuera vendedor de latas de frijol. Y hay razones de eso. El mundo de la consultoría en empresa familiar no es muy bien conocido. Muchos de los consultores tienen menos éxito materialmente hablando de lo que tiene un excelentísimo abogado. Por ejemplo, en cualquier ciudad que tú vayas del mundo encontrás múltiples bufetes de abogados en oficinas de primera cobrando carísimo, felizmente teniendo un gran éxito. La mayoría de consultores en empresas familiares o en sistemas familiares son poco conocidos, no tienen muchos clientes, viven en una vida un poquito de secreto porque nadie quiere admitir que trabaja con un consultor porque lo ve como que fue a trabajar con un psiquiatra por ser alcohólico, en vez de decir, soy un atleta olímpico que se fue a buscar un buen coach para ser aún mejor. Y una familia que llega y pide consejo, se siente un poquito difícil pedir consejo y pagar por consejo y no saber, al final no sé qué recibí y no tengo forma de saber si lo que recibí fue bueno o malo. Entonces la familia tiene un sesgo natural hacia pedir algo tangible, un papel. Y el consultor sabe eso. Y además muchas veces la familia, como cualquier cliente, como cualquier paciente, solo quiere hablar de la piedra que le duele en el zapato, no quiere hablar de nada más. Entonces, para el consultor, ofrecer, empaquetar un proyecto como protocolo familiar le da dos beneficios. Uno es más tangible y es más fácil que se lo compren.
Y dos, tiene la consecuencia buena de convencer a la familia de que hablen de algunas otras cosas, además de lo que les duele en el zapato hoy. El problema es que eso se vuelve letra muerta. La familia está hablando de un montón de cosas que no son relevantes hoy, no muy les importa, y el día que tenés un verdadero problema dentro de 3 años, la gente dice, nah, cuando hicimos esa babosada no le podíamos dedicar tiempo, nadie se lo tomó en serio, al final no importa, y no creo en eso y no me comprometo a seguir lo que eso dice. Entonces, yo sugiero que pensemos que lo que la familia debe hacer, ahora sí respondiéndote tu pregunta correctamente, es 2 cosas. Uno, educarse sobre lo básico de sistemas familiares y empresas familiares. Esto no es difícil. Family Business 101 es súper fácil y es básicamente un set de pocas buenas prácticas, de poner las cosas en su lugar, de manejar los 3 círculos, de tener la cultura familiar, de hablar las cosas con respeto, con amor, con cariño, con compasión, pero también sin pena, porque tenemos que poder hablar de que el tío Jorge ya realmente está teniendo problemas cognitivos, le está afectando Alzheimer y es nuestro gerente de bodega. Tenemos que poder hablar de que Juanito es, no sé, fue... No tiene las aptitudes. Sí, digamos, Juanito por alguna razón es el menor y siempre lo han protegido mucho, pero le dieron un empleo para el cual no está preparado. Tenemos que poder hablar de cada cosa constructivamente y con amor sin dañar nada. Pero para eso no se requiere mucho. O sea, esas cosas son básicas y fundamentales. Y lo que sugiero concretamente es que cada tema que la familia habla y trata lo codifiquen en un acuerdo. Una hojita de papel, una hoja tamaño carta. Hoy hablamos de cómo nos vamos a poner sueldos. Todos estamos de acuerdo que todos vamos a tener sueldo de mercado. Ok, ¿qué significa sueldo de mercado? Queremos que nuestra empresa tenga empleados felices, comprometidos, que trabajan duro, que quieren aprender. Queremos poder reclutar buenos empleados. Ok, entonces no paguemos un sueldo 10% abajo de la media, sino 10% arriba de la media. Vamos a pagar bien. ¿Qué significa bien? Ya llegamos a un acuerdo. Pongámoslo en papel, metámoslo en un cartapacio. Ese acuerdo es un ladrillo. Dentro de algunos años vamos a tener un montón de ladrillos bien hechos, uno por uno, con amor, con dedicación, con tiempo, y al final de todos esos ladrillos podemos armar el muro de ladrillo que será nuestro protocolo. Pero un protocolo armado a la brava porque, no tenemos gobierno familiar y todo el mundo habla de protocolos, es un poquito hacer como que tratar de hacer la pared de ladrillo haciendo los ladrillos sobre la marcha. No funciona, te queda una pared muy débil y que al final nadie le importa. Porque no fue hecha por ellos mismos, fue algo que les entregaron. Y porque no fue hecha con la atención que cada tema necesitaba, porque no sabías qué tan difícil iba a ser cada tema hasta que no lo enfrentaste en la vida real, y porque tenías otras prioridades. Y tal vez hasta simplemente porque cuando hiciste ese acuerdo no sabías lo importante que podía ser el hecho de que todo el mundo esté a bordo con cumplir ese acuerdo. Sí. El compromiso de que todos quieran cumplir el acuerdo es vital. Sí, a mí me gusta mucho el concepto que tomamos decisiones lógicas antes de que se vuelvan emocionales, ¿verdad? Y sí, claro, pero además en el mundo ideal hay un concepto en psicología, en lo que se llama terapia dialéctica de comportamiento, que habla de que tienes tu mente lógica, tu mente racional, tienes tu mente emocional, pero tienes una mente sabia. Porque una decisión puede ser perfectamente lógica y fría, pero hacer mucho daño. Y una decisión emocional puede ser muy buena o muy mala. Uh-huh. Pero una decisión sabia integra ambas. Las emociones no son malas. El hecho de... La gente dice es que hay que profesionalizar, como que... Y mucha gente habla de profesionalizar la empresa como que contratar a externos. La mayoría de familias que yo conozco son de las familias más profesionales y de los ejecutivos más profesionales que hay. Es más, en el panel de ayer
un abogado que trabaja con familias de toda Latinoamérica, comentó que de las familias con mejor gobierno corporativo y mejor ecosistema familiar son las familias de Guatemala. Pero no es mala la emoción, no es malo. Eso es lo que nos hace personas. Esa es parte de la complejidad que enriquece la empresa familiar. Sí, que son personas que tienen vínculos emocionales. Rodolfo, lastimosamente, pues se nos ha acabado el tiempo y no quiero terminar primero sin agradecerte esta cátedra en temas de cómo volver una familia empresaria. Me encantó ese concepto, los círculos. Creo que tenemos mucho contenido, la infografía va a quedar muy bonita. Y primero agradecerte y darte un minuto para que te puedas despedir. Para nada, yo al revés. Siempre, si hay una cosa que a nosotros nos encanta es compartir y educar. Al final nuestra misión, como te dije al principio, se volvió tratar de darle a muchas familias lo que Iván le dio a la mía. Entonces, yo muy agradecido por la oportunidad de venir a platicar contigo, de compartir estos conceptos y agradecido contigo por este esfuerzo de seguir formando a gente en Latinoamérica como mejores gerentes para que puedan cumplir sus sueños. Ojalá tengamos oportunidad de platicar de otros temas y qué gustazo verte, como siempre. Muchísimas gracias, Rodolfo. De nuevo, pues los invito a que sigan manteniéndose para pendientes del siguiente episodio del podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod y pueden encontrarla en incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.